Es un artista con la pelota, campeón mundial, creativo, talentoso. Charly, gracias por recibirme. Isaac, un gusto, gracias por venir. Y bueno, vamos a hablar un poco de freestyle y te cuento mi historia. Espectacular, quédense, no se la pierdan. Bueno, el freestyle llega a mi vida porque me encanta jugar al fútbol y de chiquito siempre jugué con amigos. Y en el 2004 fue el boom de las publicidades deportivas donde aparecía Ronaldinho. Y fue gracias a él que encontré esta pasión, no solo por jugar al fútbol, sino también por hacer cosas distintas, ¿no? Probar, no sé, una chilena, el elástico, un sombrero. Y mirándolo a él en las publicidades fue que descubrí que se podía hacer, por ejemplo, la vuelta al mundo, dormir la pelota en la nuca y tratar de ir corriendo. Esas cosas, yo no sabía que se llamaba freestyle, pero que me metió en este mundo de hacer trucos con la pelota. Y lo que más me atrajo del freestyle fue que, a diferencia del fútbol, que lo que me pasaba era de que, por ejemplo, cuando iba a un club siendo chico, sentía mucho más la presión, ¿no? De que si no jugabas bien, quizás ya no te ponían. Y en el freestyle descubrí que eso no estaba. O sea, descubrí que cuanto más entrenaba, mejor era. Más le gustaba a la gente verme hacer trucos, a mis amigos, porque en ese momento no hacía nada, todavía no hacía shows ni nada, pero le mostraba a mis amigos y más les iba gustando lo que hacía, me pedían que haga más. Y bueno, como digo, a diferencia del fútbol, de que si te equivocabas, medio que te castigan y quizás no jugás, en el freestyle me equivocaba, volvía, entrenaba, mejoraba y cada vez iba sumando más y más. Así que eso fue algo que me atrajo mucho. Yo creo que no fue un momento específico, sino que se fue dando. Que empecé por copiar a Ronaldinho, o sea que era un hobby, era mi diversión. Después siempre buscaba, en esa época era la época del ciber, entonces iba al colegio, mi mamá me daba plata para el colegio, me la guardaba y los viernes, los sábados y los domingos también a veces iba al ciber, porque en casa teníamos una computadora pero no tenía internet, era vieja. En el ciber miraba de nuevo las publicidades de Ronaldinho, le ponía cámara lenta. Y bueno, eso fue de a poquito como que me fue llevando en este mundo y siempre buscaba si había torneos en Argentina de freestyle. Y no encontraba nada porque no era el único freestyler. O sea, yo siempre buscaba a alguien para no sentirme tan solo. Hasta que un día apareció una competencia que hacía una bebida de energizantes y decía, no freestyle, pero decía torneo de jueguitos. Y ahí me anoté y te diría que ahí fue el comienzo de donde dije, esto me gusta, che. Hay una marca que está apoyándolo, quiero seguir mejorando. Entonces, no es que se convirtió en un trabajo en ese momento, pero sí que dije, bueno, si una marca está apoyándolo, voy a seguir entrenándolo, porque me empezaron a hacer fotos el día que competí, me empezaron a llevar a programas de tele, y desde ahí te diría que fue el primer mini click que me hizo no querer parar. Y para construir el camino cuando no hay nada ni nadie que te enseñe, yo creo que es importantísimo la pasión en lo que estás haciendo. Porque si vos en ese momento cuando arrancaba me decías que iba a vivir de eso, la verdad que no lo creías, porque no era un trabajo, el freestyle no era ni siquiera visto como un deporte, no era visto como un show, no era visto como nada, era visto como algo que Maradona de golpe hacía en los partidos, pero bueno, porque era Maradona. Fue un paso a paso y de a poquito ir creando mi propio método. Por ejemplo, en el lado de entrenamiento, yo mismo darme cuenta qué me beneficiaba y qué me perjudicaba a la hora de hacer freestyle. Y a nivel nacional los torneos en esa época, como decía, no habían, y el único que hubo fue el que que me anoté, que inclusive los chicos que estaban ahí eran chicos que algunos pensaron que eran torneos de penales, otros sabía hacer una levantada como, no sé, cualquier chico de barrio que practica una forma de levantar rara. Y yo fui sabiendo hacer vueltas al mundo, durmiendo la pelota en la nuca, o sea que había mucha diferencia. Y después a nivel internacional estaban arrancando a hacerlo un poco más profesional. Ya chicos de mucho más nivel, porque yo me inspiré también, después de ver a Ronaldinho, me inspiré en unos chicos de Europa que subían videos, pero no había nada profesionalizado todavía. Eso fue lo que a mí me motivó y me dio esperanzas de que en algún momento en Argentina empiecen a haber más torneos y se le dé más interés. Primero ganaba a nivel nacional, como es este, que fue un torneo argentino. Inclusive en esa época tampoco era que te pagaban el viaje latinoamericano.
Me invitaron a un latinoamericano que organizaron en Brasil y me pagaron porque veían que tenía muy buen nivel y que era de los mejores de Latinoamérica, así que ellos querían tenerme en su evento y se dio que gané el latinoamericano, que después pude hacerlo 3 veces. Torneos nacionales gané 5 y la diferencia de uno al otro quizás fue bastante grande porque, como decía, a nivel nacional, lo bueno de ser pionero era de que quizás de que tenía todo para crear, pero a nivel latinoamericano había otros chicos que también ya estaban arrancando y eran muy buenos. Ahí te diría que sentí mucho más la competencia y el empezar a entrar en el alto rendimiento, o sea, en el exigirme muchísimo más, en empezar a cuidarme más en las comidas, en tratar de no lesionarme y llegar bien al torneo. Y desde ahí empieza a cambiar un poco más la mentalidad esta de competidor y de querer ser más profesional para llegar más lejos. Lo que me pasó después de ganar los latinoamericanos, ya era favorito para pelear en un mundial. Entonces se dio que llegué por primera vez a una final mundial en 2013 en Japón, después 2014. En esa época empezaron a haber varios torneos mundiales, quizás hoy en día un poquito decayó la escena mundial por temas de organización de internacionales. Salí segundo en ese 2013. En 2014 hubo 3 torneos mundiales que también llegué a las 3 finales. O sea, había llegado a 4 finales seguidas y no la podía ganar. Siempre por cosas distintas que después, más adelante, los pude trabajar más del área psicológica del deporte. El campeón de cada evento era campeón mundial específico de una ciudad, pero también el campeón anual era el que más puntos tenía. Entonces, mi primer título mundial fue por ser campeón del año y sumar más puntos que todos durante todo el año, pero lo raro y lo que a mí no me hacía sentir del todo conforme era que no había ganado una ciudad. Era como si hoy en la Fórmula 1 sumás más puntos que todos porque estás siempre segundo y el primero iba cambiando. El primero después quedaba quinto, pero Charlie siempre estaba ahí en el segundo. Y entonces eso no me hacía sentir campeón mundial de todo. Me dieron el título, todos me llamaban campeón porque ya demostré que al menos podía ser el mejor, pero no ganaba la ciudad. Pero sí que tenía mucha más consistencia que todos para estar entre los mejores. Se dio el torneo que es este título de Londres en 2016, cuando por fin gano un torneo específico. Fue más que nada el cambio de chip en mi cabeza, que era algo que quizás ya venía arrastrando hace bastante, la presión que yo mismo me ejercía, porque es un deporte que sigue siendo inclusive bastante amateur en el tema de entrenamiento. Uno de mis proyectos, inclusive de mis ideas, es esto de ver cómo quizás puedo convertirme en un coach para próximos chicos, porque se sufrió bastante internamente el ser yo solo contra mí. Creo que eso era lo que a mí me pesaba muchísimo y que me afectaba a la hora de rendir, porque tenía tanta presión por mí mismo y yo no me permitía fallar y no había nadie que me aliente, solamente yo, no como un coach que veo en otros deportes. Ese torneo mundial que gané fue básicamente por ese trabajo que tuve que hacer en la parte psicológica. Sí, lo que me acuerdo del 2016, de la final, claro, estaba Gary Neville, que fue el jurado principal y es el que se pone para levantarme la mano. Lo que me acuerdo de ese torneo fue que básicamente ya los últimos años para todos yo era amplio favorito a ganarlo, pero no se me daba. Entonces me llamaban como el Racing Corona, me decían, me cargaban con esas cosas, me decían como que ya era campeón, pero yo no lo sentía para nada. Lo que me acuerdo de ese torneo fue que me había preparado mucho psicológicamente. Estaba muy consciente en lo que en la psicología deportiva lo nombran mucho de vivir el momento. O sea, no estaba pensando en qué va a pasar la próxima batalla, contra quién me voy a enfrentar o qué pasó el último torneo cuando perdí. Era como que, bueno, subo, sé lo que voy a hacer, veo lo que hace el otro, veo cómo responderle, qué truco puedo usar. Si el otro se le cae, digo, bueno, quizás entonces guardo un truco muy bueno para el próximo si quizás el próximo lo necesito. Estaba decidiendo en el momento qué fichas usar y cuál no. Cosas que en otros torneos no lo hacía. Era como que quizás iba ciego, con miedo y decir, no, voy a hacer esto y listo. O no, esto no lo hago por las dudas porque se me puede caer. Lo disfruté, a diferencia de otros torneos. Y esa fue la clave para poder
llegar a obtener el título, quizás con menos esfuerzo físico. Eso fue lo que sentí. Me esforcé menos físicamente que otros torneos y mentalmente también me esforcé menos porque me basé en relajarme. Inclusive antes del torneo estuve durmiendo cuando estaban todos súper nerviosos. Yo me acosté en un sillón, me puse música tranquila, como a meditar, respirar tranquilo. Eso es lo que más me acuerdo, o sea, es tratar de vivir el momento, disfrutarlo, y el título llegó solo. Arranqué copiando, en ese caso a Ronaldinho, después a otros freestylers que los veía muy lejanos, pero cuando llegás a un nivel ya internacional, más que nada a un nivel mundial y querer pelear entre los mejores, ahí empieza a pesar mucho el tema de que se nota que estás copiando a otro porque todos conocen a los mejores. Entonces cuando empecé a entrar en ese mundo de que ser más reconocido, cuando llegué a la primera final mundial, fue porque empecé a enfocarme y a dar más tiempo a este tema de crear trucos. A esta siempre le llamaban la bicicleta. En realidad no tiene ese nombre, no tiene nombre, pero la gente que la veía me decía que parecía que andaba en bicicleta. Y después, a esta, la gente la apodaba la licuadora. Y para mí la creación de trucos no se da tan fácil al descubrir eso, que fue gracias a analizar mucho cómo entrenaban unos amigos de Polonia cuando los conocí en los primeros mundiales. Veía que ellos eran muy creativos, entonces me puse a analizar por qué eran creativos o cómo era su forma de buscar creatividad. Cuando entrenaban y veía que estaban intentando crear trucos, en vez de pegarle, no sé, como algo básico, que si le pego con el empeine para que vaya a la nuca, le pegaban con el taco para que vaya a la nuca. Y probaban, y le pegaban, no sé, con los dos tacos juntos para que vaya a la nuca. Y empezaban a probar variaciones así, y no le salía, y error. Entonces, analizando eso, me di cuenta que en algún momento yo tenía que probar lo mismo. Y así fue como empezaron a surgir ideas, intentando cosas que no funcionan, hasta que de golpe una idea fue buena. Y bueno, muchísimos trucos, muchísimas ideas que en realidad se me habían ocurrido y que en su momento no las usé. De golpe me pasa de ver hoy en día a los chicos que están compitiendo que las hacen. Y digo, eso se me había ocurrido a mí en el 2014. Hay muchos trucos que están usando ahora, algunos que están usando que los inventé y los usé y los mejoraron, y otros que fueron ideas que yo las descarté porque decidí enfocarme en las que después me dieron la victoria. Crear un truco viene de tomarte el tiempo de hacer cosas raras y que al principio parecen pérdida de tiempo. Y cuando encontrás la idea, trabajarla y explotarla al máximo. Sí, hay movimientos que se combinan con otras disciplinas, como las acrobacias, posiciones que inclusive he hecho eventos con gente, no sé, que practica yoga y me preguntaban si yo entrenaba yoga. Y la verdad es que no, es como que de golpe se te van ocurriendo ideas o ves a alguien de otro deporte haciendo un movimiento y empezás a pensar, este movimiento le puedo, no sé, sumar la pelota en tal lado. Pero bueno, lo primero que se usó en cuanto al freestyle fue el tema de acrobacias. Un chico de Japón, Yosuke, que tiene un nombre parecido al que yo le gané, pero en vez de Kosuke es Yosuke. Él fue el primero en hacer el backflip, la mortal con la pelota. Y inclusive después movimientos de breakdance también, apretando la pelota en el muslo, otras cosas que están usando hoy en día. Pero eso es lo lindo también del freestyle, es que no, justamente es libre, es estilo libre y podés combinar todo lo que quieras tratando de encontrar tu estilo propio. La persistencia, disciplina y paciencia es lo primordial para llegar a un buen nivel de freestyle. Es algo que lo noté desde los comienzos, porque hoy en día ya hace casi 19 años que practico, y cuando arranqué tenía mi grupo de mis mejores amigos del colegio con los que empezamos a probar estos trucos, la vuelta al mundo y los trucos más sencillos. Y lo que fui notando con el tiempo era que ellos se aburrían y quizás se frustraban de que no les salía. En cambio, a mí siempre me pasó de que cuando no me salía un truco,
lo probaba y lo probaba y lo probaba y veía que estaba más cerca, cada vez me daba más ganas de seguir practicándolo. Así que es importantísimo, si querés llegar a tener un buen nivel, que tengas paciencia, que tengas pasión, persistencia. Nada, esto de saber aprender y analizar cada error que tenés. Y para mí el freestyle es un deporte y es un arte porque cumple las dos funciones. La mayoría que piensan que si estás en un casillero no puedes estar en otro, es como que está todo muy, muy limitado. No sé, que como también de golpe dicen que si hace freestyle no puede jugar al fútbol. Más allá de que yo decía que la preparación física no es la misma, hay freestylers que nos gusta jugar al fútbol y hay freestylers que no les gusta. O sea, no tiene que ser ni blanco ni negro para mí. Deporte obviamente es porque se compite y te preparás a full, cada uno tiene su método para prepararse y competir. Y un arte porque también se lo puede llevar al show. Vemos freestyle en eventos deportivos, inclusive yo vivo de hacer shows en eventos. Cumple las dos funciones, simplemente que hay freestylers que se dedican más a competir y que sueñan ser campeones mundiales y hay otros freestylers que quizás piensan o sueñan con vivir de esto. Lo que me di cuenta en mi carrera fue de que me perfeccioné muchísimo en el área deportiva y llegué a ser campeón mundial, pero después tuve que aprender a cómo llevarlo a la parte artística. Y la vez que conocí al Diego fue un día súper especial porque primero lo que pasó fue de que en esa época mi papá me hacía de manager para los eventos, entonces él fue a hablar con gente que estaba organizando el show ball, que era lo que ese fútbol cerrado, que jugaban 5 contra 5, que habían selecciones, pero también estaban empezando a planeando hacer una liga nacional. Entonces mi papá fue, habló con el organizador y cuando vuelve, él me había invitado para ir, le digo, no, me aburro yo para ir allá, ¿viste? Yo quería entrenar nada más, todavía no era campeón mundial, quería entrenar y ser campeón. Así que el tema de show lo dejaba que él lo hable. Y cuando volvió me dice, mira quién estuvo hoy. Me muestra en el celular una foto con Maradona. Y yo le digo, uy, ¿por qué no fui? Me dice, bueno, mañana yo voy de nuevo a hablar allá con el muchacho. Así que en una de esas capaz que viene de nuevo. Porque al Diego le encanta jugar al fútbol y son todos amigos de él, los ex jugadores que estaban. Seguramente hay posibilidad de que vaya. Así que ahí le dije, bueno, mañana voy con vos. Y fui. Cuando estábamos llegando, era por acá, por la zona de Monte Grande, vemos un Mini Cooper. Y Maradona en esa época tenía el Mini Cooper, creo que era azul. Y mi viejo me dice, mirá, ahí viene un Mini Cooper, me parece que es él, ¿eh? Y ya llegando, venía el Mini Cooper atrás y ya empecé a temblar ahí. Llegamos al lugar, saludamos a todos, estaba jugando, me acuerdo, veteranos de Vélez contra los veteranos de Independiente. Y lo que más me sorprendió y me dejó marcado ese día, y siempre lo cuento, era de que el momento en que entró Maradona, se frenó el mundo. Entonces eso fue lo más loco. Estábamos sentados mirando el partido y de golpe vemos que el primero que se va para la puerta es el árbitro. Ya no le importó nada el partido y se fue a recibirlo. Y todo el mundo allá a la puerta. Y se le armó un círculo de gente alrededor que venía, ni se lo veía al Diego. Pero se notaba que ahí estaba porque venía toda la gente así alrededor de la cancha. Y eso fue lo que más me marcó. Y conseguí la foto porque venía todo el malón de gente. Mi viejo me dice, ponete a hacer jueguito para que te vea. Me pongo a hacer jueguito, pero venía la gente. Y así que me empiezan a empujar, como ni se dan cuenta que yo estaba haciendo ahí. Llegaron, se acomodaron un poquito ahí. Maradona medio que se iba a cambiar para jugar. Y aproveché un segundo que él estaba hablando ahí en círculo con otro y se estaba riendo. Mi viejo me dice, metete ahora y sacate una foto porque si no, no te sacás más. Y ahí fue la foto, que justo sale sonriendo porque se estaba riendo de cosas que hablaban entre ellos. Me saqué la foto y después nos quedamos ahí mirando cómo jugaba. Fue increíble el ver eso, vivirlo, que todos los decían que a donde estaba Maradona se frenaba el mundo. Era como que lo único que importaba en ese lugar, en ese momento, era él. Y el video de Napoli, te diría, es como que es la base del freestyle. Antes de que sea el freestyle que conocemos de los últimos años de hacer muchos trucos, el freestyle era control, que Maradona era un maestro. El control con la cabeza, con los hombros, con los pies, rodillas, taco, todo. Y de ahí sale la variación de empezar a hacer trucos por lo de Ronaldinho, que empezó a mostrarlos en las publicidades. Como yo siempre fui muy fanático de Ronaldinho, lo investigaba y veía que él se había inspirado en Maradona. Si no fuese por Maradona y ese calentamiento, desde ahí no sabemos
qué hubiese pasado si el freestyle hubiese aparecido, si se hubiese explotado tanto. Quizás lo vemos hoy y decís, no es freestyle porque no hacía trucos, pero sí es freestyle porque fue el principio de todo. Así que para mí eso es absolutamente como el comienzo, como el Big Bang del freestyle. Obviamente Ronaldinho siempre fue mi máximo ídolo y como dije arranqué por las publicidades de él, pero nunca hubiese imaginado jugar con él. Sí que soñaba conocerlo, sacarme la foto, que me firme una camiseta, que también lo logré, compré una camiseta antes de conocerlo, que me inviten a un evento justo y que me decían que iba a jugar con él un partido de exhibición fue máximo sueño, o sea, no lo podía ni creer. Fue algo muy loco ver la facilidad con la que él jugaba, más allá de que era un partido que no se jugaba en serio, que era la idea hacer lujos y eso, me sorprendió mucho al compartir cancha, era algo distinto, o sea, es una persona que ya veía 2 jugadas antes que vos. Normalmente un profesional noto de que está adelantado. Cuando vos recibís la pelota te pones a pensar qué vas a hacer, a ver a quién se la paso. El profesional siempre veo que cuando la recibió ya sabe a dónde la va a pasar. Con Ronaldinho era como que todavía estaba más avanzado. O sea, él ya sabía a dónde la iba a pasar y ya sabía lo que iba a pasar después. Así que la pasaba y ya estaba esperando, no sé, la devolución y nunca llegabas a anticiparlo. Y eso que él jugaba relajado, como digo. Entonces, nada, me sorprendió muchísimo eso, la facilidad, la naturalidad con la que podía dar un pase de una punta a la otra, simplemente clavándole el pie abajo a la pelota. Le clavaba el pie y la pelota le caía perfectamente en el pie a la otra persona. Eso fue lo más loco. Y también la humildad que maneja. Tuve la posibilidad de intercambiar unas palabras con él. Le agradecí por todo lo que logró, porque para mí todo lo que hice en mi carrera y todo lo que va pasando siempre comenzó desde el día en que yo lo vi en la tele. Entonces siempre dije, cuando lo conozca le voy a agradecer por todo, o sea, agradecerle porque me cambió la vida a mí y a muchos. Lejos de eso, como que me dice, no, gracias a vos, fue un placer conocerte, me dice increíble todo lo que haces, y como que esas palabras ya está, me dejaron súper conforme porque dije, bueno, que tu máximo ídolo te diga que lo que haces es muy bueno y que le gustó, ya está. Lo que me gustaría que pase con el freestyle en Argentina sería, obviamente, que siga creciendo, que aparezcan más practicantes, que no se pierda, básicamente. Bueno, después de la pandemia, más que nada, pasó de que bajó muchísimo la cantidad de practicantes. Yo antes estaba siempre organizando el torneo una vez por año y estábamos a full, cada vez aparecían más, llegamos a ser como 100 chicos en el país que practicaban y los últimos años los torneos que se organizaron capaz que iban 50. Y de los 50 te diría que entrenen de verdad bastante seguido pueden ser 15, 20 como mucho en el país. Entonces eso quizás me puso un poco triste de ver cómo bajó mucho la cantidad de practicantes y no me gustaría para nada que desaparezca, o sea que no haya competencia o que ya muy pocos entrenen. Mi sueño sería que siga creciendo, que tengamos buenos representantes a nivel mundial, que seamos una potencia, porque tenemos todo para ser potencia. Tenemos la pasión por el fútbol que termina desencadenando en el freestyle y dedicarle tantas horas. Yo creo que el objetivo principal es que cada vez se sumen más chicos y que crean que ellos pueden aprender, porque también a veces piensan que es muy difícil y que no van a poder lograrlo, pero todos arrancamos desde cero, así que espero que más chicos se animen. El freestyle para mí es mi vida, mi pasión. Todo lo que tengo hoy en día es gracias al freestyle. Mi vida fue encaminándose gracias a este deporte arte, porque gracias a eso cumplí mi sueño de ser el mejor a nivel mundial en esto y también vivo haciendo freestyle. Es mi trabajo y lo disfruto un montón, así que se convirtió en mi vida completa, tanto como un hobby. Si quiero ir a hacer un hobby es hacer un rato de freestyle en la plaza. Si voy a trabajar es hacer freestyle en un evento. Es todo freestyle. Si quiero mirar un poco en internet o en la tele algo, pongo alguna batalla de freestyle. Así que nada, básicamente es mi vida completa.